Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto poder volver a compartir con ustedes en este espacio la palabra de Dios. En este día queremos transmitirles un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje que toque sus vidas, que pueda producir algo diferente en sus vidas. Amados hermanos, aún a pesar de las restricciones que nuestro gobierno nos ha puesto para que podamos afrontar y podamos realmente superar esta pandemia, tenemos que seguir transmitiendo de esta manera. Aún así, mis amados hermanos, nuestra fe, nuestra devoción al Señor hace que nosotros podamos, a través de este medio, usar estos medios para que podamos llegar con el mensaje de la palabra de Dios. Les felicito, tengo muchos reportes acerca de ustedes que están estudiando en casa. Gracias porque gracias por este tiempo, el Señor ha puesto en ustedes ese deseo de conocerle más, de conocer su palabra, de poder llenarse más del Señor. Así que en esta mañana queremos transmitirles el mensaje del Señor, la palabra de Dios. Bendecimos sus vidas y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos cada día domingo a esta hora, a las 10 de la mañana, para poder alabarle, para poder adorarle al Señor, compartir su palabra, llenarnos de fe y de esperanza. Amados hermanos, les invito a que podamos cerrar nuestros ojos ahí en el lugar donde usted está y podamos orarle a nuestro Señor y podamos adorarle conforme Él nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad. Padre eterno, te damos gracias en este día. Gracias por concedernos el don de la vida, Señor. Nada hemos hecho para ganarlo, Señor, para que tú nos concedas un día más. Mas tu palabra, Señor, dice que tú tienes contado cada uno de nuestros días, Señor. Así que te damos gracias por ser generoso, Señor. Por ser tu generosidad, Señor. Nos has dado un día más de vida, Señor, y esto es grandioso. Padre eterno, Señor, permite que en este día nosotros podamos vivir, Señor, podamos vivir conforme tú quieres que vivamos, podamos, Señor, aprender lo que tú deseas enseñarnos, que en este día, Señor, podamos nosotros aprovecharlo de la manera que tú deseas que nosotros lo aprovechemos, Señor. La palabra dice que debemos aprovechar bien el tiempo, Señor. Entonces hoy te pedimos, precioso Dios, tú puedas hablarnos, Señor, hablarle directamente a nuestro corazón y podamos, amado Rey, aprender aquellas cosas que tú tienes preparado para nosotros. En esta mañana queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre a través de nuestro cántico, ese cántico, Señor, de nuestros labios, de nuestro corazón, Señor. Precioso Dios, te alabamos en esta mañana, te adoramos, precioso Señor, y queremos, Señor, elevar tu nombre, exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Un hombre llamado Jesús fue y murió en la cruz, su sangre derramó y con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz y te dice: ven a mí, ven a mí. Un hombre llamado Jesús fue y murió en la cruz, su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz y te dice: ven a mí, ven a mí. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino
sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz y te dice: ven a mí, ven a mí, Jesús. Eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Tú eres el pan de vida, tú eres la verdad, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, tú eres Hijo de Dios, tú eres invencible, tú eres el vencedor, tú eres el pan de vida, tú eres la verdad, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, tú eres Hijo de Dios, tú eres invencible, tú eres el vencedor. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Dicen los hombres que yo soy. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? 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 Tú eres el pan de vida, tú eres la verdad, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, tú eres Hijo de Dios, tú eres invencible, tú eres el vencedor, tú eres el pan de vida, tú eres la verdad, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el gran yo soy, tú eres
el Mesías, tú eres Hijo de Dios, tú eres invencible, tú eres el vencedor. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Dicen los hombres que yo soy. Bien dicen los hombres que yo soy. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? 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 Señor, te damos gracias, Padre Santo, por poder adorarte en esta mañana, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que bendigas la palabra que tú vas a mandar, Señor, a través de nuestro pastor. Bendice sus labios, Señor, usa su vida, bendito Padre. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia, bendito Dios, y sabemos que tú te vas a mover a través de la palabra, bendito Padre. Te agradecemos, Señor, y exaltamos tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios, por bendecir nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Gracias, eterno Dios, eres grandioso, eres bueno, eres generoso. Padre eterno, permite que tu palabra hoy, Señor, sea predicada, Señor, que tu palabra, Señor, sea revelada a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Padre de los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por bendecir nuestras vidas, Señor, en este día. Oh Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, como está escrito, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, que podamos salir, Señor, de la historia del Jesús histórico y podamos entrar a la revelación del Jesús, el Hijo del Dios viviente, Señor. Te hemos alabado, hemos cantado, Señor, y qué hermosas, Señor, esas palabras. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Oh Dios, nuestro corazón en esta mañana dice que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres Jesús, que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido de Dios, que tú eres Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Jesús, por haberte entregado en la cruz, haber obedecido al Padre, Señor, y haber dado tu vida por intercambio de la nuestra, Señor. Oh Dios del cielo, y clamamos, Señor, conforme nos enseñaste a orar, que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, hoy aquí también en la tierra. Permite que tu palabra, Señor, hoy, Señor, sea lanzada, Señor, atraviese como una flecha, Señor, nuestro corazón y transforme nuestra vida, Señor. Permite que tu palabra no regrese vacía, Señor, mas cumpla el propósito para lo que fue enviada. Te damos gracias, eterno Dios, por fe declaramos que así será, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué bueno es alabar al Señor, qué hermoso es poder disfrutar en su hermosa presencia, un instante, un momento en su hermosa presencia. Quiero invitarles a que en esta mañana ustedes puedan abrir su Biblia
y podamos compartir la escritura. Vamos a abrir el Evangelio de San Mateo capítulo 16 en esta mañana. Vamos a estar revisando los versículos 13 al 15. Y quiero invitarles a que podamos hoy tener este tiempo precioso en la presencia de Dios, que podamos hablar palabra de Dios, que podamos hoy recibir esa revelación de la palabra de Dios. En el mundo entero, esta semana, hoy ya domingo 12 de abril, en todo el mundo religioso, está terminando, como así se le ha denominado, se le ha llamado la Semana Mayor. Y todos recordamos aquellas escenas, las televisiones, las cadenas de televisión y muchas cadenas de radio todavía narran ciertos eventos de la vida de Jesús, como fue el Calvario, que comúnmente se le llama el Vía Crucis, y se transmite todas estas cosas, películas que nos hacen recordar aquellos eventos históricos. Pero lo terrible de todo esto es que en la vida de los hombres se ha quedado plasmado solamente eso, los eventos históricos. Y un Jesús histórico no va a producir nada en nuestra vida a menos que usted pueda tener una revelación verdadera de quién es Jesús. Jesús no es un personaje de la historia que cumplió una función y que murió y desapareció. No, ese no es Jesús. Quizá usted tenga esa revelación de Jesús histórica, pero Jesús está vivo, Jesús resucitó, y justamente el mundo hoy le llama el domingo de resurrección. Nosotros celebramos y avivamos ese momento glorioso cuando los discípulos de Jesús llegan a la tumba y la tumba está vacía. Y ese es uno de los fundamentos de nuestra fe, de nuestra creencia. Jesús resucitó. Y porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y porque Él está vivo, también nosotros viviremos. Tendremos la vida eterna que nos ha prometido. Esa es la promesa y esa es nuestra esperanza. Pero si nosotros nos quedamos con esa revelación histórica de Jesús, realmente no vamos a poder aprovechar o disfrutar realmente de ese glorioso Dios que nosotros tenemos. Así que yo le invito hoy, en este día, que podamos nosotros tener una revelación de quién es Jesús. Podamos hoy tener esa revelación que Jesús esperaba que sus discípulos tuvieran. Así que le invito a que podamos leer la escritura, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el verso 14 ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En el verso 15 Jesús les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Qué hermoso. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Jesús les hace esa pregunta. Mire, es interesante porque justamente en esta región de Cesarea de Filipo, como dice el verso 14, dice en el verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Podemos encontrar un poquito en la historia bíblica que en Cesarea de Filipo había la adoración al dios Pan. Y también estaba se había hecho una construcción de mármol y se alababa al César como Dios. Entonces, en medio de esa adoración que el pueblo estaba desarrollando, tanto al hombre como Dios, y a este Dios pagano, a este Dios de los Baales, este Dios Pan, Jesús interviene y les dice: ¿y quién dicen que los hombres que soy yo? Ahí hay un Dios una gruta en la que dicen que está el Dios Pan y le adoran, y hay un templo hecho de mármol en el que adoran al César, a un hombre que dice ser Dios, que dice ser comparado con Dios. Y Jesús les dice a los discípulos: ¿y quién dicen que ellos y qué dice el pueblo que yo soy? Alaban a un Dios, alaban a un hombre que se cree Dios. ¿Y qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué dicen ellos que yo soy? Y entonces en el verso 14 la respuesta de los discípulos es: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús lanza una palabra más poderosa, una pregunta más poderosa. Yo quiero que usted se meta en esa pregunta ahora. Y Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y yo quiero que usted esa pregunta también se la haga a usted mismo.
¿Y quién dice usted? ¿Qué dice su corazón acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué dice su mente acerca de Jesús? Para usted en su mente, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús el del libro, el de la Biblia? ¿Es Jesús aquel que hizo milagros? Mire qué revelación tenía el pueblo acerca de Jesús, ¿no? Dice, unos dicen es Juan el Bautista, un líder del pueblo, un líder que ellos esperaban que revolucionara al pueblo y que cambiara la situación que ellos estaban viviendo, la situación de opresión por el pueblo romano, las leyes romanas. Esa revelación tenían algunos. Y otros tenían otra revelación diferente y decían, otros dicen que tú eres Elías. Y en esa revelación ellos tenían a una persona que hacía muchos milagros y les gustaba ver los milagros. Yo creo que a usted y a mí también nos gusta ver los milagros. Pero esa gente se quedó con esa revelación del que hace milagros y nada más. Y otros dicen que es Jeremías o quizá otro profeta. Y la revelación que ellos tenían era de un predicador, un sencillo predicador de la palabra de Dios, tal como los profetas habían predicado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento que usted y yo conocemos. ¿Se da cuenta la revelación que cada uno tenía? Unos tenían revelación de un revolucionario, un hombre que traía revolución. Pero Jesús es más que Juan el Bautista. Jesús es más que un revolucionario. Y otros tenían esa revelación de un hacedor de milagros. Y habían visto cómo Jesús hizo milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, multiplicó los alimentos. Qué grandioso, ¿verdad? Pero se quedaron con eso, nada, un hacedor de milagros. Y lo comparaban con Elías, un hacedor de milagros. Y a otros les gustaba como predicaba Jesús, como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Y entonces lo comparaban con Jeremías o con cualquier otro de los profetas que hermosamente enseñaban la palabra de Dios. Tenían ese don precioso, ese don especial de poder transmitir la palabra de Dios. Pero si esa revelación sencilla se quedaba en sus vidas, realmente Jesús no podría hacer mayor cosa en sus vidas. Y usted y yo necesitamos tener esa revelación, esa grandiosa revelación que tuvo Pedro. Si usted se fija en el verso 16, mire lo que dice la Escritura. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quizá Pedro en ese mismo momento ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, ni siquiera tenía conciencia de lo que estaba diciendo, porque Dios, el Padre, se lo estaba revelando y Jesús mismo se lo dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y quizá Pedro no estaba consciente de lo que estaba diciendo o el peso de sus palabras, pero ya su corazón empezó a pronunciar lo que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. Mire, yo escucho mucha gente y los mensajes que recibimos a diario, mi esposa, la pastora y yo, acerca de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en las naciones. Y vemos mucho y ya estamos en el Apocalipsis. Otros dicen, ya no, estas son las señales y ya de aquí a poco y esto se nos acaba y hay de todo. Hay de todo. Y hay cristianos que tienen miedo. Y cada vez que vemos las noticias, los cristianos nos estamos asustando porque vemos muchos muertos, porque vemos muchos contagiados, porque vemos que no se detiene, porque vemos que en un país el número aumenta. Nuestro país aumentó hace 2 días, aumentó como cerca de 2,000 o más de 2,000 contagiados. Y como que esto alarmó a la sociedad, a nuestro país, a nuestra nación. Y al pueblo cristiano mismo, y como que la gente dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué de la noche a la mañana 2,000 infectados más? Y yo me pregunto, ¿y dónde está su revelación de Jesús? ¿Por qué le causó mucho miedo escuchar 2,000 infectados más? Quizá la revelación que tenemos de Jesús es esa revelación histórica. Y quizá en aquel entonces hacía milagros, pero ahora ya no los hace. Y quizá en aquel entonces tenía control, pero ahora ya no tiene tanto control. Y quizá era hermoso, un buen predicador Jesús, pero se quedó allí simplemente en la predicación de la palabra, que nosotros tenemos la Biblia. Pero ¿está Jesús en nuestro corazón revelado como el Hijo del Dios viviente? Mire qué hermoso cuando Pedro declara esa palabra, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y decir el Hijo del Dios viviente no es decir cualquier cosa.
No es decir, eres uno de los hijos de Dios. No, no, no. Él está hablando del unigénito de Dios. Él está hablando de uno solo. Uno que salió de Dios. Le está diciendo, tú saliste del Padre. No hay otro más que haya salido del Padre. Tú eres Dios mismo. Y eres tú el que tiene todo control. Y yo creo que ese Jesús es el que tiene que estar revelado en nuestra vida. Hoy que nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo, que la historia bíblica nos dice Jesús resucitó, la tumba está vacía. Yo creo que debemos tener esa revelación de Jesús que resucitó al tercer día, y que la resurrección de Jesús es la confirmación de toda su palabra. Es la confirmación de todas las promesas que Él nos ha hecho y nos ha declarado para nuestra vida. Usted y yo hemos aprendido a tener una relación personal con Jesús. Y es allí donde la revelación viene, cuando usted y yo tenemos una relación personal con Jesús. El mundo religioso, cuando usted mira y compara las otras religiones, ellos viven de los eventos históricos. Ellos conocen la historia de su fundador. Pero ellos no tienen una relación personal con su fundador. Cuando usted ve a los budistas, ellos no tienen una relación personal con Buda. O cuando usted ve en la religión del hinduismo, ellos no tienen una relación personal con sus dioses. Ellos conocen la historia de sus dioses, de dónde vino, quién lo trajo, dónde apareció, y la historia, y qué es lo que deben hacer, y qué rituales deben hacer, deben seguir para quizá alcanzar el favor de su Dios. Pero en ninguna de las otras religiones le dicen o le llaman o le incentivan o le dicen, usted debe tener una relación personal con el Creador. Y solamente Jesús nos invita y nos llama, dice, yo he venido a revelar al Padre, y quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y Él nos dice, nos invita cada día, cada momento, y nos dice, tú deberías tener una relación personal con el Padre, porque si me conocerías, y cuando conozcas al Padre me vas a conocer a mí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa invitación que nos hace Jesús. Y en este tiempo lo necesitamos mucho más todavía. En este tiempo de angustia, en tiempos de desesperación, cuando las noticias, si usted se da cuenta, es un 90% de calamidad y solamente un 10% de noticias buenas, por llamarlo así. Vemos cuántos números de personas mueren, cuántos números de personas se infectan y cuántas personas se recuperan. Y los números, aunque van subiendo, pero siempre son bien inferiores, son mucho más inferiores al número de contagiados y al número de personas que fallecen. Y entonces nos damos cuenta que las noticias que nos llegan hoy, a día de hoy, cada vez son más negativas que buenas, por llamarlo de una manera. Pero en este tiempo, justamente en este tiempo, es cuando más necesitamos de una revelación de quién es Jesús. Que esa pregunta pueda tocar hoy nuestra vida. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y qué tremenda pregunta la del verso 15. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y yo le pregunto, ¿quién dice usted que es Jesús? Si tiene la revelación verdadera de Jesús, el Hijo del Dios, su corazón no debe tener miedo. Porque todo lo que Él dijo acerca de usted se va a dar cumplimiento. Y no va a ser un virus, no va a ser el COVID-19, ni ninguna otra enfermedad, ningún accidente, ni ninguna calamidad, ninguna peste destructora, como dice la Biblia. No va a ser ninguna de esas cosas las que detengan las palabras de Dios. Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y no hay otro como Él. Y solamente lo que Él ha dicho, eso es lo que se va a dar cumplimiento. Y usted y yo no debemos tener miedo, no debemos asustarnos cuando escuchamos noticias, cuando escuchamos números. Más bien, nosotros debemos orar por aquellos que no conocen a Jesús. Debemos orar, como dice la Escritura, porque Dios puede enviar a su Santo Espíritu para que Él traiga convencimiento al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque hay mucha gente que se está yendo de sin haber conocido a Jesús. Y usted que ya escuchó de Jesús, y usted que ya conoce de la palabra de Dios, sabe qué está pasando con esa gente que no conoció a Jesús, pero que ya no está, que fue sacada de esta tierra a causa de este virus. Usted sabe lo que está sucediendo con ellos y sabe a dónde fueron a parar. Y cada día hay más contagiados. Y usted y a mí nos corresponde, como emisarios de la palabra de Dios,
llevar el mensaje del Evangelio, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero la pregunta primero es, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Qué dice su corazón que es Jesús? ¿Qué dice su mente que es Jesús? ¿Qué dice su fe? ¿Quién es Jesús? ¿Es el Jesús de la historia? ¿O es el Jesús, el Hijo del Dios viviente? ¿O es el Dios vivo? ¿Es el Mesías? ¿Es el ungido de Dios? ¿Quién es Jesús en su corazón? ¿Qué dice su fe? ¿Quién es Jesús? Yo le invito a reflexionar ahora. ¿Quién es Jesús? ¿Está solo en la historia? ¿Está solo en el libro, en la Biblia? ¿O está vivo en su corazón? ¿O realmente está vivo en su corazón y cada palabra que Jesús ha pronunciado acerca de usted está retumbando con fuerza dentro de su corazón? Cada día me pregunto a mí mismo, Señor, ¿qué está sucediendo? Señor, ¿qué está pasando? Y hay una sola respuesta que cada día Dios me da. ¿Has creído a mi palabra? ¿Quién dices que soy? Y esas dos palabras son grandiosas para mi vida, porque quito todo pesar, quito toda preocupación y digo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y lo que tú dijiste, eso se va a hacer. Y las circunstancias no detienen tu palabra. Tu palabra no depende de las circunstancias que estemos viviendo, estemos atravesando. Tu palabra fue lanzada y tú conoces los hechos que tenían que venir. Tú sabías cada uno de los días que íbamos a atravesar. Tú ya sabías que este virus iba a venir. Tú sabías que un día 12 de abril como hoy también se predicaría esta palabra y muchos hermanos, muchos pastores, muchos líderes de iglesia que están predicando en este preciso momento tu palabra. Una palabra de fe, una palabra de aliento que saldría de los labios de las personas que escogiste para este día, para que fuera predicada. Porque de tu mente, Señor, de tu conocimiento no se ha escapado nada. Y aún siendo conocedor y en tu preconocimiento, Señor, sabiendo que habrían días como estos, que habrían meses como estos, no sabemos cuántos días más, cuántas semanas o meses tendremos que pasar, tendremos que vivir en aislamiento de la manera que estamos viviendo actualmente. Pero todo esto ya estaba previsto. Y aún a pesar de que todo esto iba a suceder, tú nos declaraste tu hermosa palabra el año pasado, hace 2 años, hace una semana, hace un mes atrás. A pesar de esto, tú nos declaraste tu palabra. Y qué hermoso cuando todo estaba bien. Todos gritábamos amén y todos decíamos amén. Tomo esa palabra en el nombre de Jesús. Recibo esa palabra porque todo estaba bonito y todo estaba perfecto. Y todo apuntaba a que sí, todo iba en línea de prosperidad, en línea de sanidad y todo iba en línea de que sí se cumpliría la palabra de Dios. Pero ahora cuando todo se revuelve, cuando parece que todo está patas arriba y no hay por dónde coger la vida, hoy ya empezamos a dudar de tu palabra, empezamos a dudar de la palabra de Dios. Yo les invito a que ustedes recuerden, puedan volver otra vez a tener esa comunión con Jesús, a tener esa comunión con Dios, porque solamente allí ustedes y yo vamos a recibir una revelación verdadera de quién es Jesús. Cuando Él vuelva a preguntarnos, ¿quién dicen los hombres que soy? O directamente nos pregunte a nosotros, ¿y quién dices tú que yo soy? Podamos afirmativamente quién es Jesús. Una revelación no viene porque usted conozca lo que hizo Jesús. No viene porque usted conozca las cosas que hizo Jesús. Y gloria a Dios, gloria por todo aquello que Dios hace y todo lo que Él puede hacer y nada se escapa de Él. Gloria a Dios por todo lo que Él hace. Pero una revelación verdadera viene de una comunión genuina con Él. Usted puede conocerle a Él y recibir esa revelación de Él cuando usted tiene una relación íntima con Él. Usted se dará cuenta cuando Jesús pregunta a los discípulos, primero les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y luego usted se da cuenta que Jesús lanza la pregunta ahora para sus discípulos, aquellos que han caminado con Jesús, aquellos que han visto resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar enfermos, aquellos que en sus propias manos estuvo el pan y los peces, la multiplicación de la comida, la provisión. A ellos les pregunta, a usted y a mí, que tenemos relación con Jesús, nos pregunta, ¿y tú qué dices? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo?
Tremendo, ¿verdad? Tremenda pregunta. ¿Y usted quién dice que es Jesús? ¿Y usted quién dice que es Jesús? Para responder a esa pregunta, usted y yo necesitamos una revelación de Dios. Necesitamos una relación íntima con el Señor, una relación íntima con Jesús. Usted y yo debemos aprender a responder a esa pregunta afirmativamente, sin temor, de quién realmente es Jesús. Que este virus no nos meta miedo, ni ninguna otra cosa, porque cuando usted lee detenidamente la Biblia, hay cosas peores que estas que van a suceder. Van a venir guerras, la tierra va a temblar. Y no queremos entrar en ese espacio de las señales antes del fin. Pero si usted se da cuenta, y usted es un estudiante de la Biblia, usted se da cuenta que realmente hay cosas peores que van a venir, peores que estas que van a venir. Y si usted se está asustando por esto, y su fe empezó a tambalear por esto, imagínese qué va a suceder después. Así que yo le invito ahora a que usted pueda desarrollar nuevamente una relación personal con Jesús. Cuando usted conoce a la persona de Jesús, cuando usted conoce a la persona de Dios, allí es cuando usted recibe esa revelación de Dios. Qué bueno que Dios sea milagroso, qué bueno que Dios haga milagros en este tiempo, qué bueno que Dios siga sanando enfermos, qué bueno que Dios siga levantando a los muertos, qué bueno que Dios siga proveyendo, trayendo provisión a nuestros hogares, qué bueno que Dios siga haciendo estas cosas, pero esto no trae revelación. Esto nos hace conocer el poder de Dios, pero no nos hace tener una revelación de Dios. Solo cuando usted y yo tenemos una relación íntima con Él, allí tenemos una revelación de su persona. Y Jesús deja de ser un hombre de la historia. Y Jesús deja de ser un nombre dentro de un libro llamado Biblia. Y Jesús empieza a cobrar vida en su corazón. Y usted nunca más tendrá miedo. Nunca más se sentirá solo. Aun si este virus tocara su vida, usted va a tener plena certeza que este virus no va a detener los planes de Dios sobre su vida. Y que así como lo tocó y así como llegó, también fácilmente se irá sin ejercer ninguna presión y sin ejercer ninguna fuerza. Porque más fuerte es la palabra de Dios sobre su vida. Así que yo le invito a que usted pueda empezar hoy en este tiempo a desarrollar una relación más íntima con Él. Me alegró mucho saber de varios hermanos y nos han pedido que les mandemos estudios, no solamente un estudio a la semana, sino estudios más seguidos para poder estar en familia y poder compartir la palabra de Dios. Así que mi esposa y yo, la pastora, estamos tratando de desarrollar más estudios y tratar de enviarles más seguido. Aquellos que nos han pedido los estamos enviando más seguido para que ustedes puedan compartir en sus casas. Realmente ustedes recibirán esa revelación de quién es Jesús, de la persona de Jesús. No solo de los eventos que Él pudo hacer, no solo del poder que Él puede desatar, sino de la persona de Jesús. Y esto es lo que Jesús estaba preguntando a estas personas. Esto es lo que Jesús estaba preguntando a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice usted que es Jesús? Para terminar en esta mañana la palabra de Dios, terminar este espacio, yo quiero contarles un poquito acerca de Jesús. Cuando él predicaba, cuando él le hablaba al pueblo, Él les revelaba aspectos de su persona. Él les dijo, yo soy el pan de vida. Les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y si usted se da cuenta, cada vez que Él habla y Él se presenta, Él dice, yo soy. Tal como Dios, como Jehová se presentó, como Yahweh se presentó a Moisés en el Éxodo 3:14, le dijo, mi nombre es yo soy. Y así es como Jesús se presenta, dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la vida. Él estaba presentándose como el yo soy, como quien verdaderamente es Él. Y por esta causa le juzgaron, y por esta causa el mundo se enojó con Jesús, y por esta causa el mundo crucificó a Jesús, porque ellos decían, ¿quién es este que se compara con Dios? Miren, aquellos no recibieron la revelación de Jesús. Aquellos comieron de las manos de Jesús. Aquellos recibieron milagros de Jesús. Aquellos recibieron muchos favores de Jesús.
Pero cuando Él se presentó como el yo soy, todos ellos le abandonaron. Todos ellos le crucificaron. Todos ellos se enojaron. Porque no tenían una revelación verdadera de quién era Jesús. Y muchas veces nos pasa a nosotros también. Hemos visto cómo Dios nos ha provisto. Y en este tiempo Dios ha provisto nuestros hogares. Hemos visto cómo nos ha sacado de enfermedades y nos ha sanado cuando el médico dijo ya no se puede hacer nada. Él nos ha sanado. Y hemos visto cómo nos ha restaurado y nos ha sanado el corazón de heridas profundas que teníamos, que no podíamos perdonar y decíamos, imposible que yo pueda perdonar esto, pero hemos perdonado y ha sanado esas heridas en nuestro corazón. Pero a veces nos pasa lo mismo que aquellas personas que vieron en Jesús el hacedor de milagros, el revolucionario del momento, el buen predicador de la palabra. Porque cuando le preguntan a un cristiano, ¿quién es Jesús para usted? Dice, era un buen hombre, era una buena persona, era un buen predicador. Pero si usted mira la palabra, era, evento histórico. Pero no dice, es mi Señor, Él es mi Dios, Él es el dueño de mi vida. Todos hablamos era en historia, evento histórico, evento pasado, pero no hablamos del evento presente ni del evento futuro, de quién es Jesús realmente. Y Él nos sigue preguntando, ¿quién dices tú que soy yo? Así que le invito a mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos está siguiendo a través de esta transmisión, le invito a que usted pueda empezar hoy una nueva relación con Jesús, una nueva relación íntima con Jesús, para que la siguiente vez que Jesús nos pregunte, ¿y quién dices tú que soy?, usted le pueda responder, ¿quién es Jesús?, en su corazón. Usted y yo seremos juzgados por nuestra respuesta, no Jesús. Él no será más Dios ni menos Dios porque usted y yo respondamos mal o respondamos bien. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Pero usted y yo sí seremos juzgados por nuestra respuesta. De hecho, cada día de nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de obrar, revelamos quién es Jesús en nosotros. Cuando usted habla, escúchese usted mismo hablar y sabrá quién es Jesús en su corazón. Cuando usted obra, escúchese usted mismo vea sus obras y se dará cuenta quién es Jesús realmente en su vida. En la manera que usted vive, usted se dará cuenta. Fíjese cómo usted vive. No mire a los demás. Fíjese en usted mismo, en cómo vive, en cómo habla, en cómo obra y se dará cuenta quién es Jesús en su vida. Le invito a mi hermano, mi hermana, a que usted pueda hoy buscar una nueva relación con Él y usted pueda recibir esa revelación de quién es Jesús. Cuando Él vuelva a preguntar, ¿y quién dicen los hombres? ¿Y quién dices tú que soy? Usted pueda responder, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque tú has cambiado mi vida, tú has transformado mi vida, tú has hecho de mí una persona diferente a la que yo era. Les invito a que ustedes puedan aprender hoy un nuevo tiempo con Jesús. Que no seamos como aquellas personas de aquel tiempo, que aún a pesar de haber visto tantas cosas preciosas de Jesús, maravillosas de Jesús, señales, prodigios, maravillas, aún a pesar de eso, no tenían una revelación de Jesús. Aún a pesar de eso, cuando llegó el momento, abandonaron a Jesús y crucificaron a Jesús. Que no le pase a usted y que no me pase a mí. Que nosotros hagamos lo mismo cuando llegue el momento preciso, sino al contrario, que usted y yo con una revelación verdadera de Jesús podamos responder lo mismo que respondió Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y no vender a Jesús por un trabajo, no vender a Jesús por una reunión, no vender a Jesús por un evento deportivo, no vender a Jesús por cosas efímeras en la vida, sino al contrario, podamos estar, si usted se da cuenta, el que respondió fue Pedro. Y cuando usted ve la Biblia, siempre Pedro aparece en la cabeza. Siempre Pedro está allí. Y cuando van los 12, siempre empieza a hablar de Pedro. Y cuando van los 3, Pedro, Juan y Jacobo, usted siempre ve que Pedro está adelante. Porque Pedro recibió esa revelación de Jesús. Esa revelación del Padre de quién era Jesús. Que usted y yo también podamos ser nombrados a la cabeza por esa revelación que aprendamos a tener de Jesús. Así que le invito a mi hermano, mi hermana, a que en esta mañana podamos orar juntos y podamos pedirle al Padre
esa revelación verdadera de quién es Jesús en nuestra vida, para que cuando nos lleguen las noticias de este COVID y de cualquier otra calamidad, nuestra fe no titubee, nuestro corazón no tiemble, al contrario, recordemos quién es Jesús, la revelación que tenemos de Jesús, y realmente nos afirmemos más en su palabra, nuestra fe se afirme más en quién es la persona de Jesús. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que al que quiera sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará en abundancia y sin reproche. Y cuando vemos en el libro de los Proverbios, Señor, vemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que siguiendo, Señor, tu palabra, queremos hoy pedirte sabiduría, Señor. Y entendemos que la sabiduría no viene por decirte Dios, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y ya vendrá la sabiduría. La sabiduría vendrá, Señor. Vendrá por tener una relación íntima contigo. Porque aprendamos a mirar como tú miras, a pensar como tú piensas y a sentir como tú sientes. Entonces entenderemos sabiduría, Señor. Y entonces tendremos revelación de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que nos habla la Biblia, del Mesías, del ungido de Dios, del Hijo del Dios viviente, del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como lo recibió Pedro, también nosotros podamos recibirlo. Padre eterno, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nosotros podamos tener esa revelación fresca, esa revelación viva de Jesús, Señor. Que tú mismo nos incentives, Señor. Que tú mismo nos lleves, Señor, a ese lugar, Señor, de intimidad contigo, a ese rincón de intimidad contigo, Señor. Cuando leemos la Biblia, Señor, dice la Escritura que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Hoy te pedimos que el mismo Espíritu, Señor, nos impulse a nosotros cada día, Señor, a tener un espacio de intimidad contigo. Y entonces te conoceremos realmente como quién eres tú. Entonces realmente tendremos esa revelación de quién eres tú. Y cuando la próxima vez se nos pregunte, ¿y quién dices que es Jesús? Podamos responder, es el Cristo, es mi Salvador, es mi Señor, es el Hijo del Dios viviente, es Dios mismo que ha venido a mi vida, a transformar mi vida, a darle sentido a mi vida y a darle un gran propósito a mi vida, a sostenerme con su palabra, a sostenerme con su mano y a darme algo precioso, a darme algo especial, a revelarme al Padre Creador, aquel que de su corazón y de su mente me creó conforme a su imagen y su semejanza. Padre eterno, te damos gracias por bendecirnos hoy con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que para nosotros, para el pueblo cristiano, para los hijos de Dios, como nosotros llamamos humanamente la Semana Santa, no sea un evento histórico, no sea un hecho religioso, no solamente sea, Señor, una conmemoración y nada más, sino que realmente, Señor, estos eventos cobren vida, cobren valor verdadero, Señor, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, Señor. Que le demos valor, Señor, a todos esos eventos que sucedieron, Señor, y que le demos valor hoy, Señor, en este tiempo. Porque tú estás vivo, porque Jesús resucitó y Él está hoy, Él está aquí con nosotros y Él está pendiente de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y aún a pesar de todo lo que está sucediendo, tú lanzaste palabras, Señor, hace meses atrás, días atrás, años atrás, de lo que sucedería en nuestra vida y a través de nuestra vida, Señor. Así que te damos gracias, papá, te damos gracias por este día, Señor, en tu hermosa presencia, y permite que hoy pueda ser el inicio de una nueva relación con Cristo Jesús, contigo, Padre bueno, y con nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre eterno, por todo lo que tú haces y harás en nuestra vida y a través de nuestra vida, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, qué gusto haber compartido con ustedes este espacio.
Y también a la vez queremos hacerles la invitación el día de mañana a las 7 de la noche. Estaremos nuevamente conectados, transmitiendo el servicio de oración. Seguimos orando, seguimos creyendo en Dios, seguimos confiando en su palabra. Nuestro ánimo, nuestra fe no ha desmayado, no ha decaído, y esperamos que ustedes se sumen a ese mover de fe y ustedes se sumen a seguirle hablando a nuestro Señor, seguir clamándole a nuestro Señor por el favor de aquellos que han sido tocados por este virus, para que el Señor sane, restaure su salud, para que los planes de Dios se cumplan en cada una de las personas. Así que, mis hermanos, que bueno haberlos tenido con nosotros en esta mañana y compartir con ustedes un instante en la presencia del Señor. Les amamos en el Señor, les mandamos un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga grandemente. Amén.